Bueno, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hacer pues la finalización del proceso de conexión de los sensores. Vamos a mostrar cómo conectamos cada uno de los sensores y pues un poco de cómo lo programamos para verificar que cada uno funcionara. Ya aquí en el código que tenemos en pantalla, ese código ya está realizado con todos los 4 sensores para que funcionen al mismo tiempo. Lo que vamos a hacer a continuación es hacer una reconexión, ya que los probamos pero los conectamos de una manera no tan ordenada. Así que vamos a conectarlos uno por uno, los vamos a probar uno por uno usando el código para verificar que cada uno funcione. Y al finalizar van a ver cómo quedan todos conectados y funcionando a la vez. Entonces este video espero que sirva también de paso para que puedan tener una guía de cómo conectar sus sensores por si han tenido problemas o dificultades. Eh, bueno, vamos allá. Vamos a proceder primero a explicar un poco sobre la placa. Estamos usando pues el microcomponente el LSP ESP32. Como verán, estamos usando dos protobars, dado que si la conectábamos en una solo protobar, solo íbamos a tener una línea de trabajo para hacer las conexiones. Para este microcomponente necesitamos las dos líneas, tanto del lado derecho como del izquierdo, para poder trabajar bien, ya que son pues 4 sensores y necesitamos los pines del lado izquierdo y los pines del lado derecho. Así que usamos otra protobar y la conectamos entre los dos. Esto se puede hacer y ahí pues sigue funcionando de todas maneras. Así que toca pensar muy bien cómo vamos a hacer el jardinerito una vez acabe la conexión, ya que sí o sí tienen que ir dos protobars para que el componente funcione en ambos lados. Vamos a conectar entonces a continuación el sensor de humedad. Bueno, con este sensor, cuando lo solemos comprar ya vienen conectados, exceptuando las partes en donde va a ir conectado el componente. Como pueden ver acá, siempre va a tener sus indicaciones de dónde va el pin de voltaje, el pin del GND, que es el tierra para que se regule la energía, y el digital, el DO, que es donde va a recibir y va a enviar los datos del sensor al módulo. Entonces procedemos a hacer las conexiones y a continuación pues vamos a conectarlos al microcomponente mediante la protobar. Para este caso vamos a utilizar esta línea para voltaje, haciendo conexión en su pin de voltaje hacia la línea de la protobar. Así podemos alimentar a todos los sensores de esta misma línea, sin necesidad de tener que conectarlos seguidos del pin de voltaje del microcomponente. Listo. Como pueden ver, ya hicimos la conexión. El cable azul es el de voltaje. Como dijimos, lo conectamos a la línea de voltaje que está siendo alimentada por el pin de voltaje del microcomponente, que es de 3.3 voltios. Y está siendo alimentada por el cable rojo. Y este cable rojo hace una conexión en la protobar para alimentar toda esta línea. Por eso está recibiendo alimentación sin necesidad de estar conectada al lado del microcomponente. Bien, entonces el cable naranja sería el GND, que es el tierra, para regular estos voltajes. Este sí va a conectar al lado del microcomponente. Como ven, está al lado donde dice GND. No se alcanza a ver porque las letras son casi minúsculas, pero ahí está. Y podemos conectar más que otros sensores a este otro GND, que serían los que están en los huecos siguientes. Así como en el lado derecho, que también posee unos GND, pero solo hay espacio para dos, porque solo hay dos huequitos. El cable rojo ya es el envío y la transmisión de datos. Ese sí está en un pin digital. Está conectado en este momento en el pin digital 18. Y ya vamos a hacer una prueba con el código que le vamos a mandar al microcomponente para ver si está funcionando correctamente. Vamos a traer un poco de agua y vamos a probarlo con el código. Bueno, acabamos de hacer una corrección en el cableado. Cambiamos el pin 18 al pin 32. ¿Esto por qué? Porque hay pines específicos para sensores específicos. Digamos que ciertos pines no pueden enviar ciertos datos de lectura. Como este es el caso, los pines del lado izquierdo, del 18 al 23, no son capaces de enviar ciertos datos, ya que el sensor envía una escritura de datos diferente a la que ellos pueden enviar. Hagan de cuenta, es como si enviaran en vez de datos analógicos a datos digitales, en vez de ceros y uno a una cantidad de datos más exacta. Entonces por eso se requirió
cambiar de pin a los pines del lado derecho, que son del 32 al 35. En este caso escogimos el 32 y ya con esa la conexión y la muestra de datos están funcionando. Como podemos ver en pantalla, nos está arrojando una humedad de 0%. Bueno, y si hacemos la prueba de sumergirlo un poco en agua, ya que está pues en agua pura sin tierra, debería darnos un valor de un 100%, ya que está muy mojada. Ahí podemos ver que está efectivamente en 100%. Si lo sacamos, pues ya va a arrojar otra vez valores de 0%, haciendo una buena conexión del sensor de humedad. Así que vamos a seguir con lo siguiente. Y agregarle otra cosa más. Ya que este módulo cuenta con Bluetooth y Wi-Fi integrados, también podemos hacer la configuración en el código para, digamos, que apareciera acá en una aplicación para conexión de Bluetooth y así poder enviar y recibir los datos desde el propio teléfono. Vamos a esperar a que aparezca y lo vamos a agregar para poder enviar los datos del módulo de Bluetooth. Bueno, ahora vamos a continuar con el sensor de luz. Este sigue los mismos pasos, que sería un, un pin para voltaje, un pin para el GND, que es el tierra, y en este caso son con dos pines para enviar y recibir datos, que serían como sus pines digitales. A continuación vamos a hacer la conexión para que quede agregado, sumando el de humedad. Listo, ahí quedó la conexión del cable negro, está conectado al GND, que es el tierra. Su cable rojo respectivo está conectado a la línea de voltaje. El cable amarillo está en el pin 21 y el verde en el pin 23. Estos sí pueden ir en el pin del lado izquierdo, ya que no requieren tantos datos, debido a que es un sensor de menor escritura. No necesita los pines del lado derecho, ya que son digitales para ciertas calidades de pines. Bueno, como podemos ver en el monitor, ya nos está arrojando un valor de 62 a 53 de luz. Eso se ve ya que lo estoy tapando con un poco de la mano, la cantidad de luz que está recibiendo directamente del bombillo. En este caso, pues una luz artificial. Aquí podemos ver el sensor. Si nosotros lo tapamos, en su totalidad debería dar valores por debajo de 2. Como pueden ver en el monitor, bajo de 60 a casi 1 de unidades de luz. En este caso, pues ya quedó bien configurado el sensor de luz y quedó bien conectado. Voy a quitar la mano para que reciba más luz y vamos a ver cómo va a incrementar. Ahí incrementó a 53 unidades de luz, ya que está recibiendo luz directamente del bombillo. Ahora pasemos con el próximo sensor. Bien, este es el sensor de temperatura. Este es el LM35. Es un sensor muy básico de temperatura, pero lo cual nos va a venir bien, ya que tiene solo 3 salidas de pines, que es el voltaje, el tierra, que es el GND, y la de transmisión de datos. Entonces, solo vamos a tener que hacer la conexión, así como hemos venido haciendo la conexión de los otros sensores, y volvemos otra vez cuando estén conectados. Listo, así quedó la conexión. El pin morado es el voltaje, el verde es de recibir y enviar datos mediante la conexión al pin. En este caso lo conectamos al pin 30 y... no se alcanza a ver muy bien, 33, que es un pin de salida digital. Y el amarillo es el GND. Lo que esta vez usamos el GND del lado derecho. No importa usar el izquierdo o el derecho, sino que es por espacio. Y una vez conectado, pues ejecutamos el código. Como podemos ver, nos está arrojando un valor de 36 a 37 grados Celsius, lo cual si podemos confirmar, pues en Bogotá estamos a una temperatura actual en el momento de 27 grados Celsius, pero como estamos en mi habitación y tenemos una iluminación cercana, se genera más calor, lo cual podemos confirmar mediante un termómetro que sí es efectivamente que estamos alrededor de unos 34 a 38 grados Celsius dentro de este momento, dentro de este espacio. ¿Qué pasa? Que toca ajustar bien los valores del sensor, porque como es un sensor muy barato y muy sencillo, pues lo que va a suceder es que no todo el tiempo va a enviar datos exactos ni correctos. ¿Qué pasa con esto? Lo que solemos hacer es pedirle
al código, en este caso podemos ver que nos va a marcar un error de que es de los 36 grados, ¡pum! Pasó a coger 0 grados. Y esto es un error del componente. ¿Cómo lo programamos? Pues simplemente en el código vamos a pedirle que nos haga un promedio de todos los datos que nos está dando y que cuando se vaya a un desplome y arroje datos incorrectos o imprecisos, pues simplemente saca el promedio y nos mande el último dato que tomó. Así podemos evitarnos que hayan errores en los datos. Igual pasa con todos los sensores. Toca saberlos programar bien y ajustarlos. Algunos ajustan directamente de ciertos tornillos que tiene el microcomponente, pero algunos es más fácil programarlos desde el MicroPython. En este caso, pues lo que hacemos es pedirle al código que nos arroje los valores crudos de los sensores. Y cuando nos arroja los valores crudos de cada sensor, pues ahí ya podemos trabajar con esto y ajustarlo de acuerdo a los valores que queremos recibir. Listo. Una vez con esto finalizado, pues vamos a conectar el último sensor, que es el de pH. Bien, el sensor de pH trae 6 pines, pero solo vamos a utilizar 3 de ellos, dado que el primero es el de voltaje, el segundo es de GND, que es el tierra, para regular la energía, el tercero también es de GND, y los otros 3 pines son de recepción de datos, solo que en este caso usamos el que dice, ahí mismo en el componente dice DO, que es el digital, ya que con eso vamos a trabajar nosotros. Los otros son como para trabajar también valores digitales, pero en este caso este componente, que es el sensor de humedad, tiene algo que puede medir también la temperatura, es curioso. Pero en este caso, como ya tenemos nuestro módulo de temperatura, no trabajamos con esto, porque necesitamos medir la temperatura del ambiente, más no la temperatura de la Tierra. Esto se hace con este último pin, que sería el pin para recibir datos de temperatura de la Tierra. Bueno, entonces vamos a hacer la conexión y por último conectamos el lector de pH. Listo, ya hicimos las conexiones. Lo bueno de este componente es que te avisa cuando están bien conectados los jumpers. El gris es el de voltaje, ahí lo conectamos a la línea de voltaje que venimos manejando. El azul es el tierra, el GND, lo conectamos al lado derecho del otro GND que tenemos. Y el azul es el de receptor de datos, lo conectamos en este caso en el pin número 35. Aquí te avisa cuando conectas bien el GND, que es uno de esos botones rojos, y cuando conectas bien el pin de lectura de datos. Otra cosa que venía hablando, este pin lo podemos ajustar también desde el código, pero él tiene estos dos capacitores que se ajustan con estos tornillitos. Esto es para ajustarlos manualmente. Y si tuvimos que ajustarlo un poco, porque cuando tomamos los datos del sensor por primera vez, estaba un poco descalibrado. Entonces, para ajustarlo, solo movimos la tuerquita varias veces hasta que nos diera valores más exactos. Toca darle varias vueltas hasta que se vaya ajustando. Bien, entonces ya le mostramos el código. Listo. Como ya era el último sensor, lo que hicimos fue ya agregar en la programación todos los sensores anteriores que ya están bien configurados y los agregamos para que nos diera la lectura de los 4 al mismo tiempo. Esto toca tener en cuenta que en el código toca separar cada sensor por una coma, porque si no, no nos va a arrojar los valores bien. Igual esto solo es la parte para la lectura de datos. Esto no va con la aplicación, pero ya les explicamos cómo funciona ya más allá con la aplicación. Bien, entonces ¿qué pasa? Ahí ya está funcionando el de pH. Lo que hacemos es conectarlos con el módulo para la lectura, que es este cosito. Aquí ya está en una solución de... Esto era... no me recuerdo cómo se decía, agua pura. Entonces esta solución nos dice que es de un valor entre 6 a 7. Entonces si conectamos esto y ejecutamos el código, el valor de pH debería estar entre esos niveles de entre 6 llegando casi a 7. Vamos a conectarlo en un momento. Listo, ahí ya pusimos la conexión, ejecutamos el código y como podemos ver lo tenemos en orden, que es... detengámoslo un momentico para ver los valores que nos dio. Bien, estos fueron los primeros valores que nos dio. Como lo conectamos en orden, también lo solicitamos en el código en orden, separándolos por coma de cada sensor. El primero es el sensor de humedad. Como en estos momentos no lo tengo con agua, pues da un valor de 0. El segundo es el sensor de luz,
arrojó este valor de 45 y luego por acercar la mano un poco pues lo tapé y arrojó, no, lo estaba tapando y ahora arrojó un valor más alto porque ya le dio más luz. El tercero es el de pH, efectivamente nos dio un valor de 7.31 a 7.40. Esto ya no lo ajustamos más con el código, sino que lo ajustamos más de la tuerquita del amplificador, por así decirlo. Entonces eso toca ajustarlo un poco más para que valores más exactos. Entre un 6.90 y algo a un 7.20 estaría muy bien. O un 7 cerrado también se puede. Y el último es el de temperatura, lo cual está bien ya que estamos en un valor de 25 a 23 grados. Esto de lectura cero detectada es lo de temperatura. Si hay errores, pues nos va a arrojar el último valor detectado de los sensores. Y cuando se vuelva a estabilizar, nos vuelve y nos arroja datos. Pero claro que esto está dependiendo de cada cuánto queramos recibir datos. En nuestro caso, que es una planta, necesitamos que nos dé datos de cada uno de los sensores en un promedio de cada 5 segundos. Pero para el de pH en específico, este sí no necesitamos un promedio de datos cada 5 segundos, sino que es más elevado, ya que se hace una toma de lectura de sensor y como es de pH, se analiza, se envían los datos, se le muestran al usuario y ese sí se debe actualizar cada día, no es necesario de cada 5 minutos o ni siquiera cada hora, sino en lo posible cada día o cada mediodía. Bien, ahora por último, teniendo ya todas las conexiones hechas en el sensor y en la protoboard, ya toca pensar muy bien cómo vamos a armar el jardinerito. Esto es tomando las medidas de cómo quedan la protoboard más los sensores, tomando en cuenta el cableado, ya que el cableado no se puede estrujar mucho. Tiene que acoplarse muy bien a la carcasa que vayamos a implementar para la protección del dispositivo, así como la decoración para el usuario. Y aquí ya lo tenemos funcionando. El componente, una vez cargado, ya siempre va a quedar cargado y no va a ser necesidad de estar conectado al cableado de la computadora. Esto sirve para pues, que todo lo que hagamos de programación quede en el componente y esto lo podamos llevar a cualquier lado, programar con él o simplemente ya quede con el usuario y le arroje los valores que en este momento está arrojando el sensor. Miren, el primer sensor era que arroja 0, es porque es de humedad. Si lo sumerjo en agua debería arrojarme 100%. Ahí ya está arrojando 100% el primero. El segundo, lo que dijimos, era el de luz. El tercero es el de pH y el cuarto es el de temperatura. Bien, ahora otra parte importante. Como ya quedó configurado nuestro componente con los sensores, vamos a conectarlo al Bluetooth. Esta es una aplicación, no es de nosotros, es para solo verificar la conexión y ver que los datos se envíen mediante Bluetooth. Entonces aquí podemos ver que aparece el dispositivo, lo conectamos, vamos a UART, que son los mensajes que está enviando y recibiendo el sensor, y como vemos acá, sí efectivamente nos está enviando los datos mediante vía Bluetooth. Ya con esto nosotros vamos a trabajar en nuestra aplicación. ¿Por qué tenemos los datos así y no los tenemos personalizados de que el primero salga como dato de sensor de humedad, el segundo sensor de luz, el segundo sensor de pH y así? Porque eso lo vamos a hacer en la aplicación, que de hecho ya tenemos acá una fase de prueba. Pero bien, esto sirve es para saber que si efectivamente el componente, miren, se encendió el LED de Bluetooth, esté conectado al celular y se envíen los datos entre sí, porque con esos datos trabajamos en la aplicación. Vamos a echarle un vistazo rápidamente a la aplicación que tenemos. En nuestro caso es Planty. Ya tenemos el icono agregado y pues lo abrimos. Esto que fue en el río y pues ahí está, tenemos Planty. Acá iría la interfaz que hemos mostrado en el Figma, solo que estamos trabajando en eso. Lo importante ahorita es que ya logramos la conexión de la aplicación. Entramos en el modo oscuro sin querer. De la aplicación con el Bluetooth. Si vemos acá, aquí nos va a salir los dispositivos disponibles. Como ya estamos conectados al Bluetooth del ESP32, pues ahí nos muestra que ya está conectado.
Pero si yo quiero, simplemente apago el Bluetooth. Ahí se desconectó, lo vuelvo a prender y volvemos a hacer el escaneo para conectarlo desde nuestra propia aplicación. Como pueden ver, ahí salió. Solo vamos a conectarlo, le damos que sí y nos sale que se conectó exitosamente. Bueno, continuando con la conexión, pues vamos a mostrar un poquito más de la aplicación. Ya hemos podido agregarle ciertos botones, como es la interfaz del gato que iría acá con la muestra de los sensores, la de la selección de plantas, en donde podemos agregar las plantas que queremos. Ahí sale una interfaz muy básica de las plantas que tenemos en la base de datos, pero obviamente tiene que agregar más. Disculpen la calidad de la toma del video, pero pues es del teléfono. Digamos que agregamos una planta y ahí vamos a trabajar con eso, y eso nos daría los parámetros con los que tendríamos que trabajar. Y este es un calendario con el que tendríamos que trabajar las historias de usuario, dado que aquí lo que va a suceder es que en el calendario va a salir cada monitoreo que hiciste durante los días pasados, que ya han pasado. Y ya, eso sería todo de lo que hemos avanzado en nuestro proyecto. Ya por la parte de los sensores y la conexión con el módulo, ya todo quedó establecido y quedó debidamente programado. Ya no hay que trabajar con nada más de eso. Ahora solo nos vamos a dedicar en la fase de la aplicación, ya que como los sensores están programados, están funcionando bien y nos envían la señal mediante Bluetooth al teléfono, pues solo es trabajar en realidad en Flutter con la aplicación para ir modificándola y que funcione. Y ya, ese sería todo el proyecto que hemos avanzado en la aplicación del grupo de Planti. Muchas gracias.